Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 18. Una vez más: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Inclina su rostro, oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra, Señor, quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Señor, que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Nuestro texto contiene varias cosas que son muy importantes en la vida cristiana. El imperativo de dejar cualquier cosa que atenta contra nuestra vida espiritual. Dice: no os embriaguéis con vino. Segundo, el imperativo de vivir siendo llenos del Espíritu. El antes se usa para enfatizar algo diferente, algo distinto, que equivale a todo lo contrario. La expresión ser llenos, algunos la traducen ser llenos hasta arriba, que no quede absolutamente nada que no sea llenado. Podríamos decir ser llenos que rebosen, es decir, que se derramen, que esté completamente lleno. Es interesante el uso del verbo llenar con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que convence, que redarguya, que regenera. Una vez hechas estas obras, también desea llenar al creyente con su presencia. Si algo debemos de desear y si algo debemos de anhelar, es ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Veamos en el Nuevo Testamento cómo se asocia el verbo llenar con la persona del Espíritu Santo. La iglesia principió con personas llenas del Espíritu Santo. El día del Pentecostés fue el día, por decirlo de esta manera, cuando nació la iglesia. Fue el día cuando comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. Y la Escritura, en los primeros versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos, nos narra cómo el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Pero una clave principal, un punto importante, es: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en Jerusalén, sobre los 120 discípulos que estaban esperando la promesa del Padre, termina diciendo el versículo 4: fueron llenos del Espíritu Santo. No unos cuantos, sino todos. Quiere decir, los 120 que se encontraban ahí en aquel lugar fueron llenos del Espíritu Santo. El deseo de Dios, el propósito del Espíritu Santo es que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo. Es muy importante notar que la iglesia cristiana empezó no solamente con personas salvas, regeneradas, sino también con personas llenas del Espíritu Santo. Quiere decir que nuestro caminar con Dios, nuestro caminar en la vida cristiana, debe de ser un caminar siendo llenos del Espíritu Santo. Desde su principio, la iglesia cristiana inició su misión en el mundo con personas llenas del Espíritu Santo. No empezó
con meros cursos de discipulado, ni con meros estudios bíblicos, ni con meras estrategias de evangelización. Todas estas cosas que hemos mencionado son cosas correctas, son cosas positivas, cosas que nos pueden ayudar, sino que la iglesia comenzó con un derramamiento sobrenatural, donde todos sus miembros fueron llenos del Espíritu Santo. Y así es como comenzó la iglesia y como comenzó su obra evangelizadora en el mundo. Quiere decir que la verdadera obra de la iglesia comienza siendo llenos del Espíritu Santo. Porque si alguien va a redarguir el corazón del pecador, no somos nosotros, no es la elocuencia del predicador, no es el dinamismo con que él predique, no es el estilo que él tenga que pueda atraer la atención de la persona, sino es el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que redarguya, es el que confronta al ser humano con el pecado, de manera que la obra comienza por el Espíritu Santo, porque Él redarguye, porque Él convence, porque Él realiza la obra del nuevo nacimiento en el corazón de la persona, de manera que todo comienza con la obra del Espíritu. Y si algo necesitamos, entonces es ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir con la misión que Dios nos encomendó. Dios permita que en todo esfuerzo evangelístico, misionero, de extensión de la iglesia, haya esa preocupación, que los nuevos convertidos sean llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice que la iglesia en el libro de los Hechos era una iglesia que se preocupó, que tenía esa preocupación, porque los nuevos convertidos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, fueran llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura que al venir la persecución de Saulo sobre la iglesia, dice que la iglesia fue esparcida. Todos salieron huyendo de Jerusalén cuando vino la persecución, salvo los apóstoles. Los apóstoles fueron los únicos que permanecieron en Jerusalén. Pero la multitud de creyentes, la multitud de discípulos del Señor se fueron a otras partes. Pero lo que hicieron fue que por donde iban predicando el Evangelio. Hermanos, muchas veces Dios tiene que emplear la persecución para ayudar a la iglesia a que cumpla con su misión. Ellos estaban predicando, evangelizando, llenaron a Jerusalén con su doctrina, pero no habían salido de Jerusalén. Pero Cristo les había dicho que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos entonces estarían predicando en Jerusalén, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, el Evangelio tenía que ser esparcido y predicado en todo el mundo. Pero ellos estaban conformes, estaban ahí. Pero cuando la persecución vino, tuvieron que huir a causa de la persecución. Oiga, el Señor utilizó al enemigo para perseguir a los creyentes. Y los creyentes llenos del Espíritu Santo se esparcieron en todas las direcciones. Se fueron por todas las direcciones del Imperio Romano predicando el Evangelio. Iban encendidos, iban llenos del poder del Espíritu Santo, de manera que como un reguero de pólvora el Evangelio se extendió por todas partes. Pero los apóstoles tuvieron la preocupación que los nuevos convertidos que estaban oyendo el Evangelio también fueran llenos del Espíritu Santo, porque escucharon que en Samaria a los samaritanos había huido Felipe, el diácono, a Samaria, y en Samaria comenzó a predicar la palabra de Dios, y por miles se entregaban al Señor. Y cuando oyeron esto, enviaron a Pedro y a Juan. Cuando ellos llegaron y vieron la obra de Dios en el corazón de los samaritanos, entonces dice que ellos oraron por ellos, impusieron las manos sobre ellos. ¿Para qué? Para que fueran llenos del Espíritu Santo. Apenas se habían convertido al Señor, apenas se habían recibido el Evangelio, pero ellos tenían la preocupación que cada creyente, tan pronto como conociera a Cristo,
también recibiera el bautismo del Espíritu Santo, también fuera lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermano, ojalá que nosotros tengamos ese mismo interés, ese mismo propósito, porque aquellos que no han sido bautizados reciban el bautismo del Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente comenzó siendo lleno del Espíritu Santo, sino que la iglesia daba testimonio o defendía la fe llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ellos daban testimonio, pero llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, pero antes de continuar con esto, quiero decirle lo que Cristo le dijo a los discípulos cuando les dijo: no salgáis de Jerusalén. Dice que no salgas de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Dice: y entonces vas a recibir poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el propósito principal, el propósito central de ser lleno del Espíritu Santo es que seamos testigos de Cristo. Es decir, que el testimonio que nosotros damos del Señor Jesucristo sea un testimonio bajo la unción y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Oiga, porque esta es la obra de Dios y solo se puede realizar y llevar a cabo mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma de poderlo hacer. Por eso dijo Cristo: no se vayan de Jerusalén, no salgan. En otras palabras les estaba diciendo: no comiencen a predicar hasta que primero no sean llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, los va a llenar de poder para testificar del Evangelio, porque el Señor quiere que nuestro testimonio sea un testimonio impactante, que nuestro testimonio sea un testimonio poderoso, que pueda quebrar la dureza del corazón, que pueda penetrar a lo más profundo de cada vida, para que esa vida pueda ser entregada a Cristo, se pueda rendir al Señor. En este texto que mencionamos del capítulo 4, del versículo 8, donde entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, este texto tiene que ver con la ocasión cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. Fueron llevados ante el concilio por causa de un paralítico que fue sanado a la puerta del templo de Hermosa. A la puerta del templo de Hermosa estaba un hombre paralítico que todos los días era llevado ahí para pedir limosna, para poder sobrevivir. De manera que él pedía limosna de las personas que entraban al templo para poder él seguir viviendo. Pero Pedro y Juan dice que un día se detuvieron y entonces Pedro le dice a este hombre: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre estaba cojo. Este hombre había nacido así. Este hombre nunca había andado en toda su vida. Pero Pedro le dice: levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero no solamente le dijo, no, él esperaba que se levantara. No solamente es una fórmula para decirla cuando vamos a orar por algún enfermo, cuando le vamos a pedir a Dios que sane a alguien. No, él tenía la plena convicción de que ese hombre iba a ser sanado, que por el poder de Cristo iba a ser levantado. De manera que extendió su mano, lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Cuando Pedro lo levanta, dice la Escritura, al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y este hombre que nunca había andado comenzó a andar. Oiga, el milagro fue tan extraordinario. Y fue tan extraordinario que por ese milagro fueron llevados al concilio. Fueron llevados al concilio por ese milagro. Oiga, el milagro fue tan sorprendente, el milagro fue tan extraordinario, que los llevaron ante el concilio para ser interrogados en relación a la doctrina que enseñaban. Es decir, a lo que están enseñando. ¿Qué es lo que están enseñando ustedes? ¿De qué están hablando ustedes? ¿Qué es lo que ustedes están proclamando? ¿Cuál es el mensaje que ustedes están dando al pueblo? Oiga, respecto a la doctrina fueron ellos interrogados respecto a lo que ellos enseñaban.
y respecto a las cosas que hacían, porque ellos estaban preguntando con qué poder estos levantaron a este paralítico, de dónde sacaron el poder para obrar un milagro y para que este hombre que nunca anduvo ahora camine, ahora ande. Y no solamente andaba caminando, dice que él estaba con ellos ante el concilio. El concilio lo estaban viendo, que este hombre estaba de pie. Dice que lo sacaron primero a ellos para hablar entre sí, conferenciar y decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque señal manifiesta ha sido hecha y no la podemos negar. Es decir, lo que estamos viendo es imposible de negar, porque todo el pueblo lo vio. Nosotros también lo estamos viendo. Este hombre no podía andar, pero ahora este sale. Ahora este puede andar y está ahí con ellos, en un lado de ellos. Aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque señal manifiesta fue hecha, no la podemos negar. Asustemos, vamos a asustarlos, vamos a amedrentarlos, vamos a meterles miedo para que no sigan predicando en el nombre de Cristo, para que no sigan anunciando el perdón de pecados en Cristo, para que no sigan haciendo milagros. Oiga, entonces, cuando todo eso tomó lugar y cuando vuelven a entrar y los amenazan y les prohíben hablar en el nombre de Jesús, ya no pueden predicar en el nombre de Jesús, ya no pueden seguir hablando en el nombre de Jesús, no se puede predicar en el nombre de Jesús. Pedro salió en defensa del evangelio, pero la escritura nos dice que cuando Pedro comenzó a hablar, dice: lleno del Espíritu Santo dijo. Quiere decir, las palabras que él habló, la defensa que él presentó del evangelio, no fue una defensa de argumentos humanos, no fue una defensa de sabiduría humana, fue una defensa bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Oiga, si algo tiene mayor fuerza, si algo tiene mayor poder, no son argumentos humanos, no es la sabiduría humana ni la elocuencia, es la palabra dada bajo la unción del Espíritu. De manera que Pedro les comenzó a testificar ahí atado a aquel grupo de gobernantes judíos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto necesitamos en nuestros días? Personas que den testimonio de su fe, que defiendan el evangelio, que no sean cobardes y que llenos del Espíritu Santo hablen, llenos del Espíritu Santo den testimonio. Oiga, ¿cuántas veces no se habrá presentado la oportunidad delante de ti para hablar de Cristo, para dar testimonio del evangelio, pero has tenido temor de hacerlo, has tenido miedo de hablar? Deja que el Espíritu Santo hable por ti, deja que el Espíritu Santo tome tu lengua y dé testimonio del evangelio, que no seas tú sino el Espíritu. Que tú le digas: Señor, en esta hora yo voy a dar testimonio del evangelio y espero que tu Espíritu Santo tome mi lengua y sea tu Espíritu el que comience a hablar, el que comience a redarguir los corazones, el que comience a tratar en el corazón de cada persona. Si algo necesitamos es el testimonio de cada creyente, porque la iglesia primitiva llenó al mundo de su tiempo con su doctrina, con la palabra de Dios. Dice que la queja de ellos, de los gobernantes judíos, le dijeron a ellos: habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Quiere decir, ya toda la ciudad ha oído el evangelio, ya toda la ciudad ha conocido del evangelio, ya conocen la doctrina de ustedes, llenaron a Jerusalén. Oiga, eso están diciendo de Jerusalén. ¿Qué podremos decir de los miles de creyentes que salieron en todas direcciones huyendo, pero salieron predicando el evangelio, llenos del Espíritu Santo? Oiga, esa es la razón por qué el evangelio rápidamente se extendió en todo el imperio romano en ese tiempo, porque cada creyente se convirtió en un predicador de Cristo.
porque cada creyente se convirtió en un testigo de Cristo, porque por donde iban anunciando el Evangelio. Si queremos que las almas vengan al conocimiento de Cristo, cada uno de nosotros tiene que convertirse en un testigo de Cristo. Donde tú estás, donde te encuentras, en tu trabajo, en la calle, en lo que tú haces, en la esfera de influencia que tú tienes, predica de Cristo, habla de Cristo, testifica de Cristo. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La iglesia, cuando oraba, los creyentes eran llenos del Espíritu Santo. Sus oraciones no eran rutinarias. Sus oraciones no eran mecánicas. Porque hay veces que nos aprendemos de memoria lo que le tenemos que decir al Señor. Oiga, y se lo comenzamos a repetir como cotorros. Cada vez que nos hincamos, cada vez que oramos, oiga, le decimos las mismas cosas de la misma manera, en la misma frase. Oiga, yo no sé si realmente esa oración vaya a ser escuchada y vaya a llegar hasta el trono de Dios. Yo creo que a veces Dios en su misericordia responde. Oiga, pero realmente a veces nuestras oraciones adolecen de frescura, adolecen de algo espontáneo, adolecen de que salen del interior, que salen de adentro, no de nuestra mente, no de nuestra cabeza. Oiga, se dice de un pastor que ahí en México le llamaban pastor de circuito. Quiere decir, un pastor de circuito era un pastor que estaba encargado de varias obras, de varias iglesias pequeñas, porque en realidad él estaba en la cabecera municipal y tenía que atender a varias iglesias pequeñas en rancherías. Tenía que ir en rancherías, un día iba a una ranchería, otro día iba a otra ranchería, otro día iba a otra ranchería, el domingo estaba ahí en la cabecera, es decir, recorría las rancherías. Oiga, y el hermano era un hombre que le gustaba orar, un hombre que le gustaba estar en oración, pero su oración se había convertido en algo completamente rutinario. Oiga, al grado de que él se ponía a orar y le decía a sus hijos, les decía a sus 6 hijos que tenía: ustedes también tienen que orar, y ustedes se van a hincar y van a estar aquí orando conmigo, y más vale que estén orando, porque si no, ya van a saber lo que les va a pasar cuando yo termine de orar. Oiga, y la hermana y él, su esposa y él, se ponían a orar. Pero cuando él empezaba a orar, como ellos se habían aprendido la rutina de la oración de su papá, que era pastor, oiga, lo que hacían era que abrían la puerta y salían a jugar, y se ponían en la calle a jugar, y ponían a uno de ellos para que estuviera vigilando, estuviera oyendo la oración de su papá. Estaba oyendo que estaban orando su papá, y ellos allá estaban, juegue. Oiga, pero de repente oían que tenían ahí vigilando, gritaba: ya viene por piedras pintas, y a correr todo el mundo para adentro, porque ya va a terminar de orar. De manera que cuando decía amén, ahí estaban todos hincados. Oiga, porque comenzaba a pedir por cada ranchito, por cada obra que estaba ahí, y ellos ya sabían el orden. Y cuando decía piedras pintas, córrele, porque ya va a llegar aquí a la casa. Oiga, entonces correr todo el mundo para adentro. Espero que las oraciones de ellos no eran rutinarias, no eran mecánicas, no era precisamente una oración formal. Oiga, ellos lo hacían del corazón, y lo hacían de tal manera que cuando ellos oraban, eran llenos del Espíritu Santo. Oiga, una de las maneras de ser llenos del Espíritu Santo de Dios es a través de la oración. Cuando verdaderamente hay una verdadera oración, el Espíritu desciende y llena nuestras vidas. Somos llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4 verso 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, donde estaban reunidos, como aquí hoy nosotros estamos reunidos aquí en el templo, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló el lugar. Oiga, qué tan poderosa no fue su oración, que el lugar mismo donde se encontraban tembló. Un terremoto lo sacudió, vino y tembló. Quiere decir, la gloria de Dios bajó, la gloria de Dios descendió en aquel lugar. Pero lo más importante no fue tanto que tembló, sino dice: y todos
fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, no hubo uno solo de los que estaban ahí congregados que no fue lleno del Espíritu Santo cuando terminaron de orar, cuando hubieron orado. Oiga, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La misma palabra que se usa el día del Pentecostés, de que todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Tal parece que cada vez que la iglesia oraba, todos eran llenos del Espíritu Santo. No había uno solo que no fuera lleno del Espíritu Santo. Oiga, como decíamos que cuando terminemos de orar, todos seamos llenos del Espíritu Santo. Que no quede ni uno solo sin que el Espíritu Santo no lo haya llenado. A este texto se le han dado dos interpretaciones. Que los que ya habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés volvieron a experimentar una nueva llenura, y que esa llenura se repite en el creyente constantemente, según las necesidades y según las circunstancias. Pero aquí se nos registra también la llenura del Espíritu Santo, no tanto de aquellos que lo recibieron el día del Pentecostés, sino de los 5,000 que después se convirtieron y que no lo habían recibido. En otras palabras, lo que Hechos capítulo 4 verso 31 nos está diciendo es que cuando Pedro y Juan regresaron a los hermanos, después de haber sido intimidados y después de haber sido interrogados y de haber sido amenazados por las autoridades judías, toda la iglesia se puso a orar, y todos aquellos convertidos que todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo, cuando terminaron de orar fueron llenos del Espíritu Santo, de tal manera que no había un solo creyente que no estuviera lleno del Espíritu Santo, que tanto los que habían sido llenos el día del Pentecostés volvieron a recibir una unción fresca, nueva, una nueva llenura del Espíritu Santo, como aquellos que no lo habían sido, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Veremos que tanto los que fueron bautizados con el Espíritu Santo como los que no lo habían sido, en esta ocasión todos al mismo tiempo fueron llenos. De manera que la descripción de la iglesia primitiva que encontramos en el libro de los Hechos es sumamente importante. Los que se convertían no solo eran bautizados en agua, no solo eran hechos miembros de la iglesia, sino que también eran llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia oraba, no era tanto para que resolviera los problemas económicos de los hermanos, o que se acabaran los problemas, o que se terminara la persecución, la oposición. Oiga, no era tanto por lo que ellos estaban orando. Oiga, tal parece que nosotros la oración solamente la usamos para poderle pedir a Dios todo lo que nosotros necesitamos, o todas las cosas de las que creemos que somos merecedores y que no nos ha dado para que nos las dé. La oración, más que para resolver nuestros problemas y necesidades, no quiere decir que no esté correcto que tú le presentes tu petición al Señor, sino que lo más importante es que a través de ella entremos en una comunión con Dios, con su Espíritu, de manera que nuestra vida venga a ser llena del Espíritu Santo. Ellos oraron para ser llenos del Espíritu Santo, y lo eran. Que cuando oremos le digamos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Si tú has sido bautizado, dile: Señor, dame una unción nueva, dame una unción fresca, Señor. Renueva tu Espíritu en mí. Quiero más, Señor, de ti. Y si tú no lo tienes, decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, quiero ser lleno, bautizado con tu Espíritu Santo. Quiero hablar en nuevas lenguas, así como tú has prometido que el que cree en ti hablará en nuevas lenguas. Y yo quiero hablar en nuevas lenguas, Señor. La iglesia primitiva era una iglesia en la cual todos los que tenían algún cargo
estaban llenos del Espíritu Santo. Todos los que tenían un cargo en la iglesia estaban llenos del Espíritu Santo. A los apóstoles el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, que no se fueran. En otras palabras, no empiecen a predicar. Ya con anterioridad les había dicho cuál era la misión: de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora el Señor les dice: pero no salgas, todavía no salgas a predicar, todavía no puedes vivir hasta que seas lleno del Espíritu Santo, hasta que recibas la promesa del Padre. Cuando se eligieron los 7 diáconos, los apóstoles le dijeron a la iglesia lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. A 7 varones. ¿Con qué cualidades? ¿Qué características tenían que tener y buscar para poderlos escoger? Que sean de buen testimonio. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Fíjense bien. Dice que los apóstoles dijeron: busque entre la multitud de los creyentes a 7 varones que tienen que tener estas cualidades para que puedan ser nombrados, para que puedan ejercer el trabajo, porque lo que ellos iban a hacer era el trabajo de servir en la mesa. En otras palabras, de llevarles el plato de comida a las viudas para que comieran. Para este trabajo tan simple y para este trabajo que no parece tan espiritual, están pidiendo esas condiciones: tener buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Estas 3 cualidades son interesantes, son importantísimas. Dice: buen testimonio, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Para que hagan este trabajo, les encomendemos este trabajo. Y el trabajo que se les iba a encomendar para realizar en la iglesia no parecía ser un trabajo nada espiritual. Era un trabajo, podemos decir, ordinario. Lo que ellos iban a hacerlo, por decirlo de esta manera, iban a preparar las mesas, las iban a arreglar, iban a acomodar donde se sentaran las viudas, las iban a llevar para que se sentaran y les iban a traer el platillo para que comieran. Literalmente podíamos decir, el trabajo que les estaban dando era trabajo de mesero. Así, en palabras claras, como si fueran meseros. Ustedes, pero para que ustedes sean esto en la iglesia y hagan esto, tienen que tener buen testimonio. Tienen que tener sabiduría, estar llenos de sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Imagínense cómo hemos rebajado nosotros las normas para servir al Señor. Esto es lo que los apóstoles le estaban pidiendo a ellos. Pero lo que sobresale de todas ellas es estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, pero ¿sabe usted por qué? Porque principalmente el que nos hace servir con gozo al Señor es el Espíritu Santo. Oiga, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hace que nosotros hagamos cualquier trabajo, lo hacemos como para el Señor. Y cualquier trabajo lo hacemos con gozo y con alegría. Oiga, porque el Espíritu Santo nos llena de gozo, y no solo eso, de una profunda disposición para servir al Señor en lo que sea. Oiga, ellos no lo estaban viendo como algo que hacían para las viudas, sino algo que ellos hacían para el Señor. Bien dice en su palabra: lo que hiciste a uno de esos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Quiere decir, eso lo hacían para el Señor. Y había que tener un buen testimonio, porque el buen testimonio hace que se confíe en la persona. Lleno de sabiduría, para que con sabiduría hagan lo que se tiene que hacer. Y lleno del Espíritu Santo, con gozo y alegría, un profundo deseo de servir aún al hermano menor, aún al hermano más pequeño. Hermano, cuánto necesitamos que cada uno
de aquellos que sirven a Dios lo haga lleno del Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva tenía una visión de las cosas divinas porque estaba llena del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 7 versículo 55 que estaban llenos del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Qué tremenda visión. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que de pronto, por decirlo de esta manera, se abrieron los cielos. Y él entonces vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Vio al Señor Jesús sentado. Oiga, sus ojos, yo no sé si abrió el cielo o se abrieron los ojos de él, pero más bien se abría el Espíritu Santo, le abrió los ojos. Oiga, es el Espíritu Santo el que discierne las cosas de Dios. Oiga, ¿cuántas veces no parece que el creyente tenga discernimiento? Que el creyente discierna las cosas de Dios. Oiga, las cosas de Dios no las puede discernir el hombre animal. Dice solo el hombre espiritual. Cuando Pablo habla de esa manera se refiere al hombre natural, al hombre que no ha conocido a Dios. El hombre que no ha conocido a Dios no puede discernir, no puede distinguir las obras de Dios. Pero el Hijo de Dios, en quien está el Espíritu de Dios, dice, ese sí puede discernir las cosas de Dios, porque las discierne por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que da discernimiento. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces conocemos las cosas de Dios. Por eso dijo Cristo que es necesario que el Consolador venga. Dice, porque Él os enseñará todas las cosas, porque Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Oiga, es el Espíritu que nos hace discernir las cosas. La iglesia primitiva triunfaba sobre sus enemigos porque estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenía victoria, por eso triunfaba. Tenemos el caso de Pablo y de Elimas, el encantador, que procuraba apartar de la fe al precónsul Sergio Paulo. Dice Hechos capítulo 13 versículos 9 y 10. Dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Pablo estaba testificándole al precónsul Sergio Paulo. Le estaba testificando, pero ahí estaba un hombre que era un encantador, un hechicero, un enemigo, oiga, un agente de Satanás. Estaba ahí y estaba tratando de apartar de la fe al precónsul, porque el precónsul estaba aceptando el mensaje, estaba creyendo en el mensaje que Pablo le estaba dando. Entonces él estaba tratando de entorpecer la obra. Oiga, porque siempre Satanás va a tratar de entorpecer la obra de Dios y va a tratar de estorbar para que los que no crean en el Evangelio. Va a estorbar. Dice la Escritura que el trabajo de él es cegar el entendimiento, los ojos del entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces Pablo discernió lo que estaba haciendo aquel hombre, de querer apartar al precónsul de la fe para que no creyera en él. Oiga, siempre el enemigo va a estorbar, pero más grande y poderoso es nuestro Dios. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, es entonces cuando observó que dijo lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ni se van a caer tinieblas sobre tus ojos. Oiga, y dice que al instante aquel hombre cayeron tinieblas, quedó ciego temporalmente. Oiga, y andaba palpando las manos porque no sabía dónde estaba.
Oiga, cuando Sergio Pablo vio aquello, dice, creyó en el Evangelio. Hermano, más grande y poderoso es nuestro Dios. El enemigo que enfrentamos está vencido, pero aunque esté vencido, hay que enfrentarlo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay que enfrentarlo, pero llenos del Espíritu de Dios, porque nosotros somos más que vencedores, pero en Cristo. Somos más que vencedores, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque lo vencemos no en nuestra fuerza, lo vencemos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Si queremos tener victoria, ser una iglesia triunfante, necesitamos que Él cada día llene nuestra vida del Espíritu Santo. Oiga, no solamente una vez, cuando Él viene y nos bautiza y hablamos en lenguas, sino que cada día experimentemos una nueva unción, una nueva llenura del Espíritu Santo para hacer frente a los desafíos que enfrentamos cada día. Hermano, esta ha sido dada a la iglesia. El Señor prometió que su iglesia estaría llena del Espíritu Santo. Él prometió el don del Espíritu a todos los creyentes, a los que creen en Él. De manera que el bautismo en el Espíritu Santo es para ti. La evidencia de hablar lenguas es para ti. Hermano, esto es para nosotros. Y solamente a través de la fe y la oración recibimos lo que el Señor quiere darnos. Hermano, quiero venir usted a este altar aquí, en esta hora aquí a este altar, y decirle, Señor, lléname hoy. Lléname hoy.